Mi mejor amigo fue a visitarme al hospital después de un accidente que tuve al divorciarme de mi ex esposo. Fue ahí cuando lo entendí, después de 3 matrimonios fallidos, el único que en verdad me amó, era él. El sonido de la carcajada de Santi todavía me retumba en el pecho como si fuera una alarma del hospital que nadie se molesta en apagar. Yo estaba en una camilla, con el cuerpo hecho pedazos, y él se rió como si le hubiera contado un chiste. Luego se dio la vuelta y me dejó ahí, con la mano extendida y la certeza de que algo que debía estar sellado se estaba escapando. Yo me llamo Natalia, y por mucho tiempo me vendí la idea de que el amor no es una emoción, es una prueba. No una prueba romántica y cursi de esas de, si me amas, tráeme flores, sino un examen serio, de los que determinan quién merece entrar a tu vida y quién solo quiere entrar a tu cama o a tu comodidad. Me he equivocado antes, sí, pero no por falta de criterio, sino porque el mundo está lleno de gente que jura que te ama hasta que les toca demostrarlo. Santi siempre estuvo ahí desde antes de que yo entendiera lo que significaba estar ahí. Crecimos casi pegados, como esos amigos que se conocen tanto que la gente asume cosas sin preguntar. En el colegio él era el que me guardaba puesto, el que me esperaba cuando yo me tardaba arreglándome, el que se sabía mis dramas antes de que yo los pudiera ordenar en palabras. A mí me gustaba esa sensación de tener un testigo permanente, alguien que viera mi vida y no huyera. Cuando empecé a salir con hombres de verdad, hombres que parecían prometer futuro, Santi se volvió mi centro de control. Yo le contaba todo, las citas, los mensajes, las frases bonitas, las red flags que yo fingía no ver. Él escuchaba con una paciencia que a veces me parecía sospechosa, porque nadie se queda tanto tiempo escuchando el mismo patrón a menos que tenga una razón. Yo, en ese momento, pensaba que su razón era obvia, estaba enamorado y no podía evitarlo. A Santi le gustaba hacerme favores con una naturalidad peligrosa. Si yo lloraba, aparecía con comida. Si yo necesitaba un consejo, se lo inventaba aunque no supiera. Si yo tenía un evento, él ya estaba ahí con una silla, por si acaso. Y esas cosas, por más que la gente diga que son bonitas, para mí eran evidencias. Una evidencia se observa, se registra y se evalúa. Yo evaluaba. La dinámica se volvió tan estable que yo empecé a sentir que Santi era como una base, un respaldo emocional garantizado. Eso, lejos de tranquilizarme, me puso alerta. Porque si alguien es tan constante, lo lógico es comprobar hasta dónde llega esa constancia. No por maldad, sino por supervivencia. Yo no iba a entregarle mi vida a alguien solo porque era amable. Yo necesitaba saber si su devoción era de verdad o era un capricho de juventud. Mi primer matrimonio no fue un accidente ni un arrebato romántico como la gente quiere creer. Fue una fase. Conocí a Andrés, un tipo encantador, con discurso de estabilidad, familia, planes, todo ese teatro que les encanta a las personas que quieren sentirse elegidas. Santi, como siempre, me acompañó en el proceso, escuchó mis dudas, me ayudó a escoger el vestido, me dio ese apoyo que yo interpreté como confirmación de que estaba preparado para lo que viniera después. Yo no era ingenua, yo sabía que la mayoría de hombres se desaparecen cuando ven una boda ajena, porque no soportan ver que perdieron. Santi no solo no se desapareció, se quedó más. Eso para mí fue un resultado. Un aprobado parcial. Si él podía tragar ese escenario y seguir ahí, entonces tenía material para algo serio, pero todavía faltaba. El primer matrimonio se desgastó rápido, como casi todo lo que se basa en promesas de catálogo. Yo intentaba mantenerlo vivo con esfuerzo, pero Andrés quería una esposa obediente y yo no nací para ser esposa de. Cuando finalmente se rompió, Santi fue el que estuvo en primera fila de mi ruina, recogiéndome sin decirme, te lo dije, y sin cobrarme el consuelo. Eso también cuenta. El amor se mide en lo que alguien hace cuando estás hecha polvo. Después vino el segundo. La gente cree que una se casa 2 veces porque no aprende, pero yo aprendía todo el tiempo. Lo que pasa es que yo no iba a conformarme con un hombre que se derrumbe a la primera dificultad, y tampoco iba a quedarme con un amigo que solo me quisiera cuando yo estaba disponible. El segundo matrimonio fue con Pablo, un hombre más serio, más correcto, más de familia. Me ofrecía una vida con estructura, pero la estructura sin emoción es una cárcel con buena presentación. Santi seguía ahí, viendo cada fase de mi vida como si fuera normal ser espectador de mis decisiones más grandes. Y yo lo miraba a él con esa calma interna de quien sabe que está recolectando datos. Si él se quedaba durante otra boda, durante otro, felicidades, con sonrisa tensa, durante otra etapa en la que yo lo relegaba a un segundo plano, entonces su paciencia no era casualidad. Era entrenamiento. Y yo lo estaba entrenando, aunque él no lo supiera. Cuando el segundo matrimonio también se rompió, Santi no se cansó. No me dijo, ya basta, no me soltó, no me puso un límite. Me cargó otra vez, me escuchó otra vez, me sostuvo otra vez. Yo sabía que, a esas alturas, cualquier hombre normal habría dicho que yo era un desastre. Santi no. Eso es lealtad comprobada.
Eso es una prueba superada con nota alta. La tercera boda fue cuando ya tuve claro que el examen estaba llegando a su etapa final. Me casé con Tomás, y lo hice con esa convicción fría de quien está cerrando un ciclo. Tomás era el tipo de hombre que quiere poseerlo todo, incluyendo tu pasado y tus amigos. A él le molestaba Santi desde el día 1, como si oliera la verdad en el aire. Y esa tensión, sinceramente, me entretenía, porque cuando un hombre se pone celoso es porque reconoce amenaza. El tercer matrimonio fue el más duro, no porque yo estuviera enamorada, sino porque Tomás era controlador de una forma exhaustiva. Peleábamos por cualquier cosa, por horarios, por amistades, por ropa, por el aire que respiraba yo. Y en medio de ese caos, Santi seguía siendo mi línea de soporte, aunque cada vez más silencioso, como alguien que decide aguantar porque sabe que falta poco para el final. Cuando por fin decidí separarme de Tomás, no fue una decisión ligera. Fue el momento en que supe que ya había visto suficiente. Yo había probado alternativas, había explorado escenarios, había vivido lo que se supone que una mujer debe vivir para saber qué quiere. Y lo que yo quería, lo que era lógico, lo que era justo, era quedarme con el único hombre que nunca se fue. El accidente pasó en medio de ese proceso de divorcio, como si el universo me estuviera poniendo la última escena dramática para cerrar la temporada. No voy a dar detalles morbosos, porque ya bastante se inventa la gente, pero terminé en el hospital con el cuerpo dolorido y la cabeza en una claridad extraña. A veces la vida te golpea para que dejes de jugar a la indecisa. Y ahí fue cuando lo vi entrar, Santi, mi mejor amigo, con esa cara de siempre, la de yo estoy aquí. Se acercó a mi cama, me miró como si estuviera viendo algo que ya conocía de memoria, y yo sentí una calma que no había sentido en ningún matrimonio. Era obvio. Era el final del examen. Era el momento de entregar el diploma. Yo le tomé la mano, con una sonrisa que me salió sola, y se lo dije con la seriedad que merecía. Le dije que ya no tenía que sufrir más, que sus 10 años de paciencia habían sido la prueba definitiva, que por fin aceptaba ser su mujer. Yo esperaba emoción, colapso, alivio, esa clase de reacción humana que tiene sentido. Pero lo que hizo fue reírse. No una risita nerviosa, no una sonrisa tímida, sino una carcajada estridente que rebotó en la sala de trauma como si yo fuera un sketch. Me soltó la mano, giró sobre sus talones y se fue sin decir una sola palabra. Y yo me quedé ahí, con la piel ardida, el orgullo intacto, y la certeza de que esa risa no era rechazo, era un colapso por la magnitud del premio que acababa de recibir. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, 3 matrimonios, para probarlo, y todavía crees que el premio eres tú. No eres un examen, eres una catástrofe con vestido blanco. Santi no es tu candidato, es tu víctima favorita. Respuesta de la OP, qué fácil es venir a hablar como si la vida fuera una línea recta y como si la gente no mintiera. Yo no hice nada, para probar por deporte, yo me aseguré de no entregarme a alguien que no estuviera listo. Si Santi estuvo ahí 10 años, no fue por obligación, fue por elección, y eso se mide, se evalúa y se reconoce, aunque a ustedes les arda que una mujer tenga estándares. Usuario anónimo 2 dice, la risa fue el sonido de un hombre escapando. Te dejó en el hospital porque por fin se dio cuenta de que no te quería, te aguantaba. O peor, le gustaba verte equivocarte. Respuesta de la OP, claro, ahora resulta que ustedes leen mentes y diagnostican a un hombre por una carcajada. Si él se fue, fue porque no supo manejar la intensidad del momento, no porque escapara. Y si alguien aquí disfrutaba del drama, no era yo, era la gente alrededor, incluyendo a ustedes, que necesitan que yo sea la villana para sentirse moralmente superiores. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y la gente actúa como si una carcajada borrara una década de hechos. Yo salí del hospital con el cuerpo todavía sensible, con moretones que parecían mapas, y con esa sensación de que todo el mundo quería que yo me encogiera. Pero no me encogí, porque si algo aprendí de 3 matrimonios es que cuando dejas espacio, te invaden. Y yo no iba a permitir que Santi convirtiera mi confesión en un malentendido conveniente. Los primeros días intenté lo básico, lo civilizado, lo que hace cualquier persona que está cerrando un capítulo y abriendo otro. Lo llamé con calma, le escribí mensajes cortos, le dije que necesitábamos hablar, como adultos, como 2 personas que se conocen desde siempre. No hubo respuesta. Ni una. Ni siquiera el típico, estoy ocupado. Y ese silencio, más que herirme, me pareció infantil, como si él estuviera intentando hacerme sentir que yo pedía algo exagerado. También me molestó la falta de lógica. Porque alguien que ha sido tu sombra durante años no desaparece de un día para otro, a menos que esté montando una escena o probando algo. Yo lo conozco, o al menos conozco la versión consistente de él. Si estaba callado, era porque quería que yo corriera detrás, que suplicara, que lo inflara. Y esa dinámica no funciona conmigo, porque yo no ruego, yo establezco términos.
El alta médica llegó con ese aire frío de, ya puede irse, suerte con su vida, y yo entendí que era el momento de acelerar. Si Santi necesitaba iniciativa, se la iba a dar. Porque lo más absurdo de esta historia es que después de años de esperar, justo cuando llega el resultado final, él decide actuar como un adolescente. Así que armé lo necesario, lo mínimo para empezar una convivencia, y pedí ayuda para mover mis cosas. No tenía sentido que yo volviera a un lugar que todavía olía a Tomás y a juicio ajeno, cuando el siguiente paso lógico era construir hogar con el hombre que ya había demostrado que podía sostenerme. Llegué a la casa de Santi con las maletas como quien llega a su lugar, no como quien llega a mendigar. No fui con actitud de, por favor, fui con actitud de, por fin. Porque yo no estaba invadiendo, estaba oficializando. Toqué la puerta con paciencia, esperando que abriera con esa cara de susto feliz, como el que ve materializarse lo que siempre quiso y nunca se atrevió a pedir. Pero no abrió de inmediato, y yo tuve que tocar otra vez, ya con esa tensión en la mandíbula que me sale cuando la gente se hace la difícil. La puerta se abrió y no fue la escena que me correspondía. Lo vi saliendo, no solo, sino con una mujer que parecía sacada de un catálogo de ropa interior, de esas que caminan como si el mundo fuera un espejo. Tenía el pelo perfecto, la piel perfecta, esa clase de estética que grita, me están usando para provocar una reacción. Santi la acompañaba con una tranquilidad que me pareció un insulto, como si mi existencia fuera una anécdota y no la historia completa. Yo intenté entrar, porque lo normal era entrar, porque yo tenía maletas, porque yo estaba en recuperación, porque no era una visita casual. Y él, sin siquiera levantar la voz, cerró la puerta con llave delante de mí. Me dijo que si no me retiraba iba a llamar a la administración del edificio. No a mí, no a la policía, a la administración, como si yo fuera una vecina escandalosa y no la persona que le acababa de ofrecer su vida. Ese detalle me dio rabia porque fue calculado, quería humillarme sin parecer malo. La mujer catálogo ni siquiera dijo nada, solo me miró con esa mezcla de lástima y superioridad que usan las que creen que ganaron algo. Y yo supe al instante que esto era un test de vuelta, una respuesta inmadura a la prueba más grande que yo le acababa de poner. Era obvio que Santi estaba intentando darme celos, como si yo fuera a competir por él, como si yo no fuera la que le estaba entregando el título. Me contuve porque no iba a darle el show en la puerta, no iba a alimentar el morbo del edificio. Me fui al estacionamiento con una calma que era más estrategia que serenidad. Y ahí hice lo que cualquier persona responsable haría, dejar constancia. Le dejé una nota en el parabrisas de su auto, clara, firme, sin dramatismos. Le expliqué que esa actitud infantil solo estaba bajando su calificación final, que yo no iba a tolerar que convierta algo serio en un jueguito. No fue una amenaza, fue una evaluación objetiva. Si quería el rol, tenía que comportarse a la altura. Lo que no calculé, porque honestamente estaba cansada y medicada y con el cuerpo todavía torpe, fue el detalle del estacionamiento. Yo estacioné donde pude, porque estaba en una emergencia emocional y física, y porque mi intención no era quedarme horas. Pero el universo, o la administración del edificio, decidió castigarme en el peor momento. Mientras yo esperaba en el auto a que él saliera a pedirme perdón, apareció una grúa y se llevó mi carro con todas mis pertenencias, como si mi vida fuera una comedia cruel. Yo corrí como pude, con el cuerpo todavía protestando, y les dije que era un malentendido, que estaba en recuperación, que no podían llevarse mis cosas. Me miraron con esa indiferencia de gente que solo obedece un protocolo, y se lo llevaron igual. Y ahí fue cuando se me acabó la paciencia con el teatro de Santi. Porque si él hubiera bajado, si él hubiera dado la cara, si él hubiera actuado como el hombre que se supone que es, yo no estaría viendo cómo mi ropa y mis documentos se iban colgados de una grúa. Terminé en un hotel barato, de esos que huelen a humedad y resignación, sin ropa de cambio, con el celular casi sin batería y con una rabia tan limpia que me daba claridad. Yo no estaba haciendo drama, yo estaba enfrentando las consecuencias de que Santi decidiera jugar a la indiferencia justo cuando yo ya le di el sí. Y lo peor no es el hotel ni el carro, lo peor es que él cree que puede quedarse callado y que yo voy a aceptar esa falta de iniciativa como si fuera normal. Esta noche estoy aquí, con el cuerpo adolorido y la mente despierta, esperando que Santi entienda que su silencio no lo hace poderoso, lo hace irresponsable. Porque si él de verdad cree que puede entrenar conmigo a la paciencia y luego esconderse detrás de una puerta con llave, entonces no aprendió nada de estos 10 años. Y si no aprendió, yo misma voy a tener que aplicar la siguiente prueba, la que separa a un hombre serio de uno que se asusta cuando el premio se vuelve real. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te dieron el alta del hospital y tu primera idea fue mudarte a casa del tipo que literalmente se rió y se fue. No eres reina de los tests, eres una invasión con maletas. Que te cerrara la puerta fue lo más sano que hizo ese hombre. Respuesta de la OP: qué conveniente que ahora todo sea saludable, cuando a mí me ponen límites, como si yo fuera una amenaza y no una persona con historia y contexto. Yo no llegué a invadir,
Llegué a formalizar algo que él alimentó durante años con su presencia y su constancia. Si él no aguanta el peso de su propio comportamiento, entonces el problema no soy yo, es su falta de carácter. Usuario Anónimo 2 dice, la nota en el parabrisas con calificación final es lo más ridículo que he leído. Te trató como extraña y tú sigues hablando como si fueras su profesora. Y encima te remolcan el auto. El universo te está gritando, basta, punto. Respuesta de la OP, el universo no me grita nada, lo que pasa es que a la gente le encanta romantizar la mala suerte para no mirar lo obvio. Me hicieron una jugada y se alinearon las consecuencias. Y sí, hablo de calificaciones porque las relaciones también se evalúan, aunque a ustedes les dé alergia la responsabilidad emocional. Si a él le molesta que yo sea clara, es porque estaba cómodo con la ambigüedad, y esa comodidad se le acabó. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, y lo más irritante no ha sido el silencio de Santi, sino la facilidad con la que la gente se acostumbra a que tú seas la que se aguante las cosas. Yo resolví lo de la grúa como pude, con llamadas, con trámites, con esa humillación administrativa que te hace sentir culpable por existir, y recuperé el carro con la sensación de que hasta el cemento del edificio me quería dar lecciones. Entre la multa, el hotel y el caos, cualquiera habría entendido que estaba atravesando un cierre de ciclo serio, pero Santi siguió como si yo fuera un ruido externo en su vida. Durante esas semanas él no me bloqueó, lo cual es importante, porque bloquear sí sería una decisión definitiva. Él solo me dejó en visto en el sentido más cruel, como si mi nombre en su pantalla fuera un anuncio molesto que se puede ignorar sin consecuencias. Y ahí confirmé lo que yo ya sospechaba desde el hospital, esto era una prueba de resistencia al revés, una maniobra para ver si yo me mantenía firme o si me desinflaba. Yo no me desinflé. Yo afiné el método. También tuve que soportar el coro de gente diciéndome que me cuide, que me enfoque en sanar, como si sanar significara permitir que el hombre que se supone que me ama me castigue con distancia. La salud física se arregla con reposo, pero la salud emocional se arregla con claridad, y la claridad se exige. Yo no me iba a quedar esperando a que se le pase el berrinche, porque eso sería premiar su inmadurez. Por eso decidí interceptarlo en un terreno neutral, donde no pudiera esconderse detrás de una puerta ni de una administración de edificio. Yo sabía cuál era su café favorito, el de siempre, ese lugar donde se siente intelectual solo por leer un menú con nombres italianos. Lo elegí porque ahí él baja la guardia, porque ahí cree que es invisible, y porque yo necesitaba verlo a los ojos para que recordara que yo no soy una opción descartable. Me preparé con una calma estratégica. No fui a gritar, no fui a llorar, no fui a hacer show, como les encanta decir cuando una mujer exige explicaciones. Fui arreglada, pero no para competir con la chica catálogo, sino para que él entendiera que yo no estaba rota, solo estaba en una fase de evaluación. Entré, lo vi sentado con su taza y su falsa tranquilidad, y sentí algo como asco, porque me pareció demasiado cómodo para alguien que había reído en una sala de trauma. Me acerqué y le dije su nombre con esa voz baja que obliga a mirar. Levantó la vista y lo primero que vi no fue culpa, ni nervios, ni emoción, fue lástima. Esa mirada de lástima me pareció más ofensiva que cualquier insulto, porque un hombre que te mira con lástima te está intentando poner por debajo, como si tu vida fuera un caso clínico. Yo me senté sin pedir permiso, porque no vine a pedir permiso, y le dije que ya era suficiente de juegos, que su falta de madurez estaba degradando algo que debía ser natural después de todo lo vivido. Le exigí que dejara de fingir que yo no le importo, porque la historia no se borra con una risa. Le recordé, sin entrar en detalles dramáticos, que me vio pasar por 3 matrimonios y nunca se alejó, que estuvo ahí en cada caída, que su presencia constante es evidencia de una decisión. Y le dije, con total frialdad, que si él pretendía comportarse como si nada, entonces yo iba a asumir que estaba fallando su prueba final por miedo, no por falta de amor. Entonces pasó lo que no esperaba, o lo que no quise esperar, porque es distinto. Santi se quedó quieto, respiró como si estuviera tomando impulso para decir algo que llevaba años guardando, y me soltó una confesión que me pareció de una crueldad innecesaria. Me dijo que dejó de estar enamorado de mí el mismo día que recibió la invitación para mi primera boda, hace ya 9 años. Lo dijo como si fuera un hecho casual, como si fuera normal que alguien te acompañe tanto tiempo y te diga que en realidad ya estaba muerto por dentro. Yo me quedé mirándolo, intentando detectar la grieta, el temblor, la señal de que estaba exagerando para provocarme. Porque esa clase de frases son típicas de alguien que quiere reescribir el guión para no asumir que está temblando de emoción. Pero él siguió, y lo que dijo después fue aún más insultante. Según él, se quedó cerca no por amor, sino para ver hasta dónde llegaba mi locura, como quien mira un choque de trenes en cámara lenta, y que su risa en el hospital fue de alivio puro porque confirmó que yo ya no era su problema. No voy a mentir, eso me encendió algo oscuro. No tristeza, no, porque tristeza sería concederle que me hirió, y yo no le iba a dar ese lujo. Me encendió indignación,
porque su historia era absurda, convenientemente cruel, diseñada para que yo parezca ridícula y él parezca un santo cansado. Me pareció una táctica de manipulación tan obvia que hasta me dio vergüenza ajena. Un hombre que, ya no te ama, no se queda 10 años. Un hombre que, solo mira un choque, no te sostiene cuando estás llorando en el piso. Eso no existe, a menos que sea un psicópata, y Santi no es eso, Santi es un cobarde con narrativa nueva. Yo le dije que no me faltara el respeto, que no intentara reescribir nuestra historia solo porque ahora le toca recibir el premio. Porque sí, para mí esto sigue siendo el premio mayor, una vida con alguien que conoce todo de mí y aún así se quedó. Él me miró con esa calma irritante de quien cree que tiene superioridad moral, y me repitió que no quería nada, que no lo buscara, que estaba cansado. Cansado. Como si el que hubiera cargado con matrimonios y divorcios fuera él. Salí del café sin hacer escándalo porque me niego a darle un espectáculo a alguien que claramente estaba actuando para liberarse. Caminé 2 cuadras con la mandíbula apretada, sintiendo que el aire me raspaba la garganta, y ahí tomé la decisión metodológica que cualquier persona inteligente tomaría, aplicar la prueba del vacío. Porque si él quería actuar como si yo no existo, entonces yo le iba a enseñar que se siente la ausencia real, no ese silencio cobarde en el que él se esconde mientras sigue mirando. La prueba del vacío fue simple, desaparecí de sus redes. No lo bloqueé, porque bloquear es emocional, es inmaduro, es dramático. Yo solo dejé de existir para él en la vitrina, como si mi vida hubiera cerrado por remodelación. Quité fotos, dejé de ver historias, dejé de reaccionar, dejé de aparecer. Mi objetivo era que él sintiera el hueco, que su rutina de Natalia siempre está, se quebrara, y ahí entendiera, tarde pero seguro, que él se había acostumbrado a mí. Lo que no anticipé, porque honestamente nadie anticipa tanta descaradez, es que él aprovechó mi ausencia como si fuera un permiso. Una semana después, como si estuviera esperando el momento exacto, anunció su compromiso con la chica del catálogo. No una relación, no un estamos saliendo, no un me estoy conociendo, un compromiso, con foto, con anillo, con sonrisas falsas, con caption cursi que parecía escrito para humillarme. Y lo logró, porque lo único más insultante que verlo comprometido es la velocidad con la que convirtió mi vacío en escenario para otra. Yo sentí una indignación tan grande que me temblaron las manos, no por él, sino por la injusticia estructural del asunto. Él está usando todo el entrenamiento de paciencia que yo le di para hacérselo fácil a otra mujer que no le puso ni una sola prueba. Eso es lo que más me revienta. Yo le enseñé a esperar, yo lo convertí en alguien capaz de sostener procesos largos, y ahora viene una maniquí y se lleva el resultado como si fuera mérito suyo. Y ahora estoy aquí, con la certeza de que él no solo está fallando mi prueba, está intentando invalidar la existencia del examen completo. Y eso no lo voy a permitir. Porque si él cree que se puede escapar de 10 años con una foto y un anillo, entonces no entiende con quién está lidiando. El problema es que este anuncio no es un cierre, es una provocación directa, y me está empujando a responder de una forma que incluso yo consideraría extrema si no fuera totalmente necesaria. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el tipo te dijo en la cara que dejó de amarte hace 9 años y tú lo llamas, táctica. No es táctica, es una confesión. Y su compromiso no es para humillarte, es para salir corriendo de ti con un anillo como escudo. Respuesta de la OP, qué curioso que a ustedes les parezca más real un discurso cruel que 10 años de hechos. Si alguien se queda tanto tiempo, no es porque no siente nada, es porque siente demasiado y le da miedo admitirlo. Y lo del compromiso es obvio. Es una puesta en escena para sellar su papel de «yo ya seguí», cuando todo el mundo sabe que se está forzando una vida rápida para no pensar en mí. Usuario anónimo 2 dice, la prueba del vacío es de manual de manipuladora. Él te pidió que lo dejaras en paz y tú te inventaste un método para que te extrañe. Y encima te ofendes porque se comprometió. Eso es exactamente lo que hace alguien que quiere una vida sin tus exámenes. Respuesta de la OP. Manipulación es lo que hacen los hombres cuando se hacen los buenos mientras te castigan con distancia y luego se victimizan porque reaccionas. Yo no le hice nada ilegal ni le monté escenas, simplemente dejé de estar disponible, cosa que debería ser normal. Si él se comprometió tan rápido, es porque no sabe estar solo y necesita una muleta emocional. La diferencia es que yo lo conozco, y esa muleta se va a romper apenas la realidad le exija algo más que sonreír en una foto. Actualización 3. Han pasado 5 años desde la última actualización, y si algo he confirmado es que el mundo premia lo mediocre cuando se disfraza de estabilidad. Santi se casó con esa chica de catálogo, tuvo 2 hijos y se instaló en una vida que a mí me da sueño con solo describirla. Casa en conjunto cerrado, fotos de Navidad coordinadas, frases de agradecidos y bendecidos, y una rutina tan predecible que parece escrita por alguien que le tiene pánico a sentir. Y sí, sé todo esto porque esas cosas se filtran, porque la gente habla, porque las redes no son privadas cuando alguien necesita presumir.
Yo intenté salir con otros hombres, porque tampoco soy de las que se quedan llorando en una esquina por un solo candidato. He tenido citas, he tenido pretendientes, he tenido hombres que juran que quieren algo serio, pero fallan en la primera semana, como si la palabra compromiso les quemara la lengua. Uno se ofendió porque le pedí puntualidad, otro se sintió controlado porque le pedí claridad, otro me dijo que yo intimidaba porque no acepto migajas. Parece que ya no hacen hombres con resistencia, o quizá el mercado está lleno de cobardes que quieren beneficios sin pruebas. Con el tiempo, me di cuenta de que a la gente le molesta que una mujer tenga criterios medibles. Ellos quieren que el amor sea un accidente, un impulso, un a ver qué pasa, porque así, si te fallan, pueden decir que no prometieron nada. Yo no funciono así. Yo necesito estructura, necesito evidencia, necesito ver consistencia. Y cada vez que intenté aplicar un estándar mínimo, me trataron como si yo estuviera pidiendo esclavos. Así que, por ironía, terminé haciendo lo que mejor se me da, evaluar relaciones desde afuera. Me convertí en una especie de consultora informal en foros, grupos y espacios donde la gente va a llorar por sus parejas como si el llanto fuera estrategia. Yo les hablaba claro, les decía que el amor se prueba, que la devoción se observa, que no se regala un aprobado sin evidencia. Y también empecé a advertir algo que aprendí de la forma difícil: no esperen tanto para dar el aprobado final, porque los hombres pueden volverse resentidos si el examen dura más de 2 matrimonios. No lo digo porque yo haya fallado, lo digo porque he visto el patrón. Cuando una mujer tarda en reconocer el valor de un hombre, él se cree con derecho a convertir esa espera en un discurso de víctima. Santi hizo eso. Construyó una historia en la que él era el pobre amigo usado, cuando la verdad es que él decidió quedarse, él decidió ser constante, él decidió poner su vida al servicio de la mía de manera voluntaria. Y luego, cuando llegó el momento de recibir el título, se asustó y huyó a la estabilidad más básica que pudo encontrar. La gente dirá que él ganó, porque tiene familia y yo vivo sola. Pero vivir sola no es castigo cuando estás acostumbrada a vivir contigo misma. Yo tengo mi espacio, mis rutinas, mi calma, y no tengo que negociar con nadie que me mire con lástima como lo hizo él en ese café. Yo no me despierto con la ansiedad de sostener una vida ajena solo para cumplir una estética de pareja. Eso ya lo viví 3 veces y sé lo que cuesta. A veces, lo admito, me irrita la idea de que él haya encontrado una vida tan estable sin haber pasado por el proceso que yo considero necesario. Porque él no está con una mujer que lo desafíe, está con una mujer que lo acepta por defecto. Y eso no es amor, eso es comodidad. Lo que pasa es que la comodidad es popular, y el desafío es para gente con cerebro. Santi eligió popularidad, ¿no verdad? He tenido momentos en los que pensé en escribirle, no para rogar, sino para recordarle que su vida actual está construida sobre una decisión impulsiva tomada por despecho. Pero luego recuerdo algo: yo ya le di su prueba final en el hospital. Su reacción fue reírse y huir. Ese resultado está registrado. Si él quiere cambiarlo, le toca a él demostrar iniciativa, y no lo ha hecho en 5 años. Eso dice más de su estabilidad, de lo que él cree. Lo más irónico es que el único hombre que ha pasado todas mis pruebas con nota perfecta sigue siendo el único que se niega a recibir el título. Es como ser examinadora y quedarte sin alumnos porque el mejor decidió abandonar el salón justo cuando tocaba graduación. Y esa ironía, lejos de quebrarme, me ha afinado. Porque si una persona se niega a tomar el premio, no significa que el premio no sea valioso, significa que no sabe sostenerlo. Hoy sigo soltera, no por falta de opciones, sino porque ya no me interesa aceptar a alguien que se derrumbe cuando le pides constancia. He aprendido a detectar rápido quién es capaz de pasar una prueba simple y quién se inventa excusas para fallar sin culpa. Mi vida no es un caos permanente, es un filtro. El problema es que los que no califican siempre dicen que el filtro es injusto. Sigo convencida de algo, y no me importa que se rían como se rió Santi. Una mujer como yo no se olvida, se estudia. Y cuando la vida estable y mediocre de Santi lo canse, cuando se dé cuenta de que la rutina no llena el vacío que él mismo creó, va a buscar lo único que le dio sentido real a su resistencia: mi examen. Puede tardar 10 años más, puede venir con culpa o con nostalgia, pero va a venir, porque la gente no huye de lo que no siente. Mientras tanto, él tiene su casa y sus fotos, y yo tengo la certeza de que el test final no se lo pasa cualquiera. Lo único nuevo, lo único que ha cambiado en estas semanas, es que he recibido un mensaje indirecto, una señal mínima, una grieta en su fachada perfecta. Y esa grieta me dice que su estabilidad no es tan sólida como la vende. Esa grieta es pequeña, pero suficiente para convertirse en un problema, y yo ya sé lo que pasa cuando un hombre que se creyó a salvo empieza a sentir que su pasado lo alcanza. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: 5 años y sigues hablando como si él te debiera una graduación. No es estabilidad mediocre, es una vida que construyó lejos de ti. Lo único perfecto
Es que por fin se salvó de tus pruebas y de tu ego. Respuesta de la OP, salvó no, se escondió, que es distinto. Y construir una vida lejos de mí no lo hace valiente, lo hace reaccionario, porque lo hizo corriendo, con prisa, como quien se cambia de ropa para que no lo reconozcan. Si él estuviera tan salvo, no necesitaría pintarlo como épica, ni ustedes estarían tan desesperados porque yo acepte una narrativa que claramente le conviene. Usuario Anónimo 2 dice, eres literalmente la ex que no supera. Una mujer como yo no se olvida, suena a amenaza, no a amor. Tú no buscas pareja, buscas un jurado que te aplauda. Santi no te va a volver a buscar porque ya aprendió. Respuesta de la OP, amenaza es lo que ustedes proyectan cuando una mujer no se arrodilla frente a la versión oficial de un hombre. Yo no necesito aplausos, necesito coherencia, y lo que él hizo no fue aprender, fue escaparse hacia una vida donde nadie le exige nada. Si eso es aprendizaje para ustedes, entonces entiendo por qué se conforman con tan poco. A mí no me interesa vivir en modo supervivencia emocional.